Y qué onda, gente, espero que estén bastante bien y sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. La verdad que hace bastante tiempo que no hago esto, con lo cual no sé ni cómo empezar y ya casi ni me acuerdo de nada. Sin nada más que decir, espero que estén bastante bien. La verdad que muchas gracias por el apoyo que me habéis brindado todo este tiempo, que aún así de haber desaparecido por un tiempo y la mayoría vi que me pedían que vuelva al canal. Y nada, agradeceros a todos en general. Y nada, vamos a empezar con el vídeo, que esta vez son unos tips y consejos de cómo mejorar, ya que he hecho una encuesta de qué es lo que queríais que subiera. Así que nada, vamos a empezar con el primer tip, ya que bueno, un consejo que me ha servido a mí bastante es el de observar los torneos de algunos profesionales, ya que bueno, tú ya estás viendo cómo algún que otro profesional actuaría en diferentes situaciones. Por ejemplo, yo que sé, han plantado la bomba y quedas tú uno contra dos, o etcétera, etcétera, etcétera. Esto te ayuda bastante a ver cómo algunos otros profesionales juegan, actúan y tal. Vamos con el segundo tip. Esto ya depende de tu teléfono. Graba las partidas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que siempre que vayas a jugar, yo que sé, alguna partida en aliados o en competitivo, las grabes. ¿Y por qué digo esto? Porque quiero que después de que termines el juego, lo que sea, ya sea una ranked o un aliados o lo que sea, con esto puedes analizar tus errores, ¿vale? O sea, con esto tú ya puedes analizar en qué es lo que fallas y qué es lo que deberías de mejorar. La verdad que esto también me ha ayudado bastante, ya que también solía hacer esto me lo había dicho creo que algún que otro ruso y me ha servido bastante. El tercer consejo, o el tercer tip, como le quieras decir, he visto que en el juego han cambiado muchísimas cosas, ¿vale? He visto que han cambiado hasta el chat de voz, que han puesto lo de silenciar chats, y etcétera, etcétera, etcétera. Sé que la mayoría de veces cuando estás jugando algún ranked o aliados, los enemigos proceden a llamarte de todo o incluso picarte, ¿vale? Y esto influye bastante en tu jugabilidad, ya que bueno, al jugar estresado, enojado o no lo sé, como es lo mismo, enojado, estresado, básicamente estás influyendo en tu jugabilidad, con lo cual ya no vas a jugar como antes. Con lo cual lo que te recomiendo es que silencies a todos los del enemigo contrario o incluso a los de tu equipo, porque ya te he dicho que esto ya también tiene que ver con el tip número uno, que es que cuando vas a jugar con tu equipo, si te mandas algún error, ellos te van a estar presionando todo el rato. Y nada, para evitar eso solamente silencia a todo el mundo y si quieres dejar a tu compañero, yo que sé, estás jugando con tu amigo, pues no silencies a tu amigo. Pero eso, básicamente trata de no prestarle atención a todo lo que te están presionando o ya sea el enemigo contrario, ya que esto te influye bastante. Me ha pasado bastante cuando iba comenzando y tal, me picaba muchísimo y puedo decir que hasta ahora también, pero ahora con la nueva mecánica esta de silenciar pues es muchísimo mejor, mucho mejor. Si te preguntas cómo se hace, lo único que tienes que hacer es cuando estés en una partida darle al botón de pausa y al lado te aparecerá un icono de un mensaje. Tú con solo darle ahí te va a salir que ya lo has silenciado. Pasando al siguiente tip es la economía, ¿vale? He visto que mucha gente después de ganar la primera ronda van y se compran básicamente, por ejemplo, si estás en el lado terrorista, pues van y se compran o el AK-47 o algún que otro arma así. Y básicamente esto influye muchísimo. ¿Por qué? Porque a la hora de... Si estás jugando contra alguien muy bueno, ¿vale? Digamos que estás jugando contra enemigos muy buenos, de nada te va a servir comprarte un AK. O sea, esto ya es... Depende de ti mismo. Si tú crees que vas a ganar esa ronda y que estás preparado y tal, pues adelante. Pero sigo recomendando que en segunda ronda no te arriesgues a comprar armas literalmente como el AK, la M4. O sea, juégala tranquilo, cómprate una P90, una escopeta o lo que tú quieras. Ya que así vas a estar manejando la economía y si pierdes aquella ronda, pues a lo mejor ya podrás comprarte el AK. Eso sí, si te haces la primera kill también, pues tienes el AK garantizado para la tercera ronda. Con lo cual, lo vuelvo a decir, trata de no forzar algún arma en segunda ronda y ve por algo como una MP5
o una P90 o incluso una Deagle bastante, ahora que he visto que le han quitado el retroceso, practica con ella porque la Deagle literalmente es un monstruo, ¿vale? Pronto voy a traer al canal, voy a traer un vídeo sobre algunos tips y consejos para la Deagle, porque no es normal lo que pega este arma. Pasando con el sexto tip, esto ya lo he dicho en un vídeo anterior, pero veo que la mayoría de novatos, incluyéndome a mí cuando yo comencé, hacían lo mismo, saber bien tu rol. Eso, lo que me refiero con eso es que básicamente CT y TT, para los que no sepan, contra terrorista y terrorista tienen roles diferentes, ¿okay? Con lo cual el terrorista lo que busca es ir a plantar la bomba y el CT es esperar al terrorista para que eso no pase. Con lo cual es lógico, ¿no? Siendo CT o contraterrorista, como le quieres decir, tu rol básico o tu función es esperar al enemigo, no rushearle. De hecho la mayoría de novatos al empezar pues hacen eso y acaban muriendo. Pero no digo que rushear sea malo, esto puede servir solo si estás organizado con tu equipo. Digamos que sois 5 en la partida y sois 5 compañeros y encima os comunicáis ya sea por chat de voz, llamada o Discord, ¿vale? Siempre será mucho mejor comunicarse. Y decís, vamos a rushear tal punto y rusheáis todos, porque de nada te sirve rushear solo a ti, a menos de que seas muy bueno. Pero nada, era eso. De terrorista básicamente ya tiene su función. He visto a gente que básicamente en vez de ir con la bomba se quedan atrás y el tiempo pasa y ganan los contraterroristas, con lo cual hay que saber diferenciar entre esto. Así que bueno, ese sería el sexto tip. Vamos con el séptimo tip y esto es conocer los sonidos del juego. Esto si lo aplicas con que juegas con sonido. ¿A qué me refiero con sonido? Pues básicamente con cascos o con el volumen normal del teléfono, que puedes escuchar bien al enemigo. Si tú aplicas esto, porque básicamente es ley de que tienes que conocerte que el juego tiene diferentes sonidos dependiendo por donde tú pases. Si tú pasas por apartamentos se escucha la madera, si tú pasas por alguna que otra parte se escucha arena, por una baldosa también se escucha diferente, con lo cual tu tiempo que vayas jugando vas aprendiendo más cosas, que digamos. Entonces, una vez tú ya hayas aprendido todo esto, vas a darte cuenta de que te va a ser muchísimo más fácil el hecho de saber dónde está el enemigo. Eso también viene con un tip extra, que básicamente cuando te dicen de shiftearla es que básicamente camines. Tú a la hora de caminar no se va a escuchar, así que no te pido siempre que la shiftees, o sea que camines. Solamente en momentos donde no quieres ser expuesto, o vayas agachado o simplemente vayas shifteándola. Y esto te va a servir bastante porque la mayoría de profesionales también lo aplican en momentos muy tensos. Por ejemplo, estás 1 contra 2 o algo así. Esto te va a servir bastante, el hecho de saber los sonidos del juego, y también lo de shiftear o caminar, como le quieras decir, o ir agachado también te va a servir. Vamos con el siguiente tip, que esto lo aplico bastante y es un prefire. Y lo que no saben lo que es un prefire, les voy a dejar una explicación. Abrir fuego antes de tiempo sin llegar a apuntar o visualizar bien al enemigo, ¿vale? Esto te puede servir bastante, ya que si vas aprendiendo, o sea, si vas jugando, cuanto más tiempo tú vayas jugando, más vas aprendiendo las cosas, y eso es obvio. En momentos donde tú vas a darte cuenta, incluso donde puede estar un enemigo sin tener que ir a por él, eso ya te vas dando cuenta de que vas mejorando en el juego, que vas avanzando. Eso es experiencia y eso básicamente se va ganando con el tiempo de que tú vayas jugando. Con lo cual os voy a dejar un perfecto ejemplo de que si ahí hubiera hecho un prefire ya hubiera ganado el combate. Aquí le hubiera hecho un prefire, como veis he tardado bastante y arruino la jugada al ponerme nervioso. Con lo cual si yo ahí hubiera aplicado el prefire, porque literalmente también esto tiene que ver con algún que otro tip que he dicho de jugar con sonido, estaba jugando con mucho ruido de fondo y esto se me complicaba mucho más. Si yo estuviera jugando con sonido y hubiera hecho un prefire, ese combate entre ese
uno contra uno hubiera sido mío. Vamos con el último tip, y esto ya es algo obvio, y si eres un jugador que viene de otros juegos competitivos, ya sea como Call of Duty Mobile o otros juegos, te vas a dar cuenta de que cada quien o cada cual jugador tiene su sensibilidad y sus controles. Así que tengo un vídeo en mi canal de cómo encontrar tu sensibilidad o cómo dominarla. Al respecto sobre los controles, te recomiendo que vayas encontrando tu HUD que te sea más cómodo. Si puedes, intenta empezar a jugar con el típico HUD de 3 dedos, que básicamente es muy fácil. Tú solamente colocas el botón de agachado en el minimapa y pones el modo del botón de agachado en mantener. Esto lo tienes que poner con una zona de tiro. Hay una opción en el juego que se llama botón de disparo y zona de tiro. Esto te hará disparar y agacharte en el mismo tiempo, y trata de que el botón no sea lo suficientemente grande para que sí puedas disparar en momentos de pie, porque no siempre vas a tener que disparar agachado. Esto te va a ayudar bastante a principios, y ya después cuando vayas acostumbrándote, puedes pasarte a otro HUD, ya sea de 3 dedos o de 4. Una vez ya tengas tu sensibilidad y tus controles, aplica los tips que he dicho en este vídeo. Mira que algún otro vídeo de algún que otro torneo, juega con tus compañeros alguna que otra rank, o ya sea aliados, ya que nadie comenzó el juego sabiendo jugar o siendo el mejor. Con lo cual, otro tip que voy a dejar aquí, únete a algún clan competitivo. Esto ya lo tengo dicho, y esto te va a ayudar demasiado, porque vas a aprender lo que es el Game Sense. El Game Sense es el saber dónde está un enemigo, o saber las jugadas del enemigo. Esto es el Game Sense. O sea, básicamente, si tú vas por apartamentos y matas a uno en apartamentos y sabes que uno te va a venir por la espalda, y no porque le escuchaste, sino porque te lo esperas, eso es Game Sense. O sea, eso se va ganando con experiencia y con el tiempo del juego. Y el unirte a un clan también vas a mejorar la comunicación, la habilidad, porque las scrims o clan wars o batalla de clanes, como le quieras llamar, son muy, pero que muy competitivas, porque ya no estás jugando contra gente random, estás jugando contra gente que también está organizada, y esto te va a ayudar a mejorar un montón. Así que eso sería todo por hoy. Espero que les haya servido. Siento la inactividad, y voy a tratar de buscar otros consejos también, y voy a hacer una encuesta estos días de qué es lo que queréis que suba. Con lo cual, o si queréis dejarme en los comentarios qué debería de subir. Así que eso ha sido por hoy, y espero que les haya gustado. Un saludo y un abrazo. Adiós.